nos entra una llamada, precisamente como estamos viendo allí en la imagen, pues muchos de nosotros nos percatamos quién nos está llamando, ¿cierto? Miramos, dependiendo de quién nos esté llamando, pues sabemos si podemos contestar o no podemos contestar, no porque de pronto no queramos, sino que de pronto estamos ocupados, de pronto estamos haciendo una actividad, también después devuelvo esa llamada. O hay algunas que de manera necesaria y el deber que tenemos en ese momento es de contestar, ¿cierto? Contestamos las llamadas. Bueno, hoy le hemos titulado así, porque vamos a hablar de ese llamado que Dios nos hace. Y así como funciona nuestro celular, pues también funcionamos nosotros en cuanto al llamado de Dios, ¿cierto? Nosotros miramos si contestamos esa llamada o declinamos la llamada, podemos rechazar esa llamada que el Señor nos está haciendo a nuestra vida. Pero quiero entrarlos en contexto, vamos a ir avanzando con las diapositivas en el tema y quiero empezar conceptualizando un poco sobre el llamado. El llamado tiene que ver con nuestra vocación. Por eso usted ha escuchado decir muchas veces cuando va a la EPS, cuando va al médico, ese médico tiene una vocación. ¿Ha escuchado esa expresión? De pronto la ha usado, ¿cierto? O incluso con un profesor en el colegio, en la universidad, ¿cierto? Usted ha dicho, ese profesor se nota que es un profesor de vocación, ¿cierto? Es decir, tiene un llamado a ser profesor. Por eso tenemos que empezar conceptualizando que el término vocación procede del latín vocatio, que significa acción de llamar. Es decir, la vocación tiene que ver con nuestro llamado, por eso está allí. Y cuando lo encerramos en el tema ya espiritual, en el tema ya ministerial, pues está hablando del llamamiento que Dios nos hace a nosotros, ¿cierto? Dios nos hace un llamado, todos tenemos un llamado, ya vamos a ver eso en materia, en profundidad, pero tiene que ver con el llamamiento que Dios está haciendo a nuestra vida de manera especial. Ahora, en cuanto a vocación, lo decíamos ahorita, contiene la idea de un llamamiento a una profesión, un estudio, un estado, una actividad o a un género de vida. Es decir, ¿qué quiere decir esta parte? Pues algunas personas tienen el llamado no solamente de ocuparse en algo o de realizar alguna actividad, sino también de hacer un estudio. Yo lo voy a nombrar en mi campo, ¿cierto? En la teología. Al pasar el tiempo, los semestres, pude confirmar que no todo el mundo está llamado a estudiar teología, porque muchos entraban, incluso pastores, ministros, entre mucho tiempo en la iglesia, y en el segundo o tercer semestre pues iban abandonando la carrera. Este no es mi llamado, ¿cierto? Que les parecía agotador, extenuante, teórico. Y yo sé qué pasa con todas las profesiones, ¿cierto? Con muchas profesiones donde usted dice, no, pero esta persona no está llamado a eso. Si por ejemplo, y hay cosas muy fáciles de descifrar. Si por ejemplo a usted le cuesta o tiene que usar la calculadora para descifrar cuánto es 2 más 2, pues su llamado no es una carrera en números, ¿cierto que no? Ya sabemos que no, nada financiero, nada con una ingeniería, nada parecido a eso. Me dice, bueno, 2 más 2, a ver, yo miro cuánto es. Pues ese no es un llamado. Así que todos tenemos en ese sentido un llamado. Y es necesario establecer la diferencia entre vocación, trabajo o también podemos decir ocupación. Hay una diferencia allí. No todo lo que hacemos hoy en día es porque hemos sido llamados. No necesariamente, por diferentes circunstancias, situaciones, por diferentes motivos, ¿cierto? Ejemplo, si alguien por alguna necesidad, ¿cierto? Por algún motivo está vendiendo en este momento en la esquina de su casa, pues está vendiendo chicles porque necesita defenderse con eso, pues esa en este momento es su ocupación. Pero no necesariamente su llamado. Ay, yo tengo un llamado a vender unos chicles, una cosa especial. No hay nada malo con eso, ¿cierto? Pero él se está ocupando en eso. De hecho, infortunadamente y lamentablemente, muchas personas, no solamente en Colombia, sino en el mundo, realizan un trabajo o alguna ocupación en la cual no han sido llamados. Es decir, porque ellos dicen, me tocó. ¿Y tú qué haces allí
haciendo esa labor. No, pues es lo que encontré. Pero te sientes pleno, satisfecho y todo. Pues no, pero me pagan bien, gano buen dinero, tengo buenos réditos de eso, pero no es mi llamado, ¿cierto? No es mi llamado, sino que está haciendo un trabajo, está haciendo una ocupación, pero muy pocos logran ubicarse en lo que es su verdadera vocación, ¿cierto? En su verdadera vocación. Muchas personas han dicho, lo que pasa es que mi vocación no da dinero, no da plata, y yo quiero estudiar algo que no da dinero. Bueno, yo a través de todo este mensaje les voy a ir contando un poco de mi testimonio personal, porque cuando yo ingresé a estudiar teología, pues por supuesto no ingresé porque da mucho dinero. En ningún clasificado en ese momento, y creo que todavía, bueno, no sé, porque me he vuelto a ver clasificado hace muchos años, pero en ningún clasificado de la época decía, se necesitan teólogos y se pagan tantos millones de pesos. En ningún clasificado del periódico aparecían los teólogos. Pero yo entré por una vocación, por un llamado. Yo no sé si daba dinero o no daba dinero, es porque había un llamado. Yo no pensé en eso. Yo no pensé si de verdad eso me iba a dar algunas recompensas monetarias, sino que lo hice por vocación. Yo dije, yo quiero servir mejor al Señor de manera más efectiva, más eficaz, de manera más precisa, y por qué no decirlo, de manera más profesional, de alguna manera. Por eso me quiero capacitar en el ministerio, por eso entré a estudiar teología. Así que, si usted está pensando, diciendo, no, pero yo qué voy a estudiar, eso no da dinero. No, es que no se trata de dinero, se trata de una vocación, de un llamado. Pero sigamos viendo algunos conceptos y algunas cosas. Tenemos que diferenciar también entre propósito de vida, proyecto de vida y llamado. En muchas escuelas y colegios enseñan a los niños, a las niñas, a los estudiantes a elaborar un proyecto de vida, ¿cierto? Incluso desde los primeros años que ellos empiezan sus primeras palabritas, tienen una carpeta allí muy bonita, con dibujos muy bien organizados, y dicen, este es mi proyecto de vida. Algunos niños, por supuesto, de preescolar, pues ponen allí ser bombero, policía, astronauta, y esa idea va madurando. Pero lo que no se enseña en la escuela es hablar de propósito de vida y de llamado. Cuando tuve la oportunidad de ingresar a mi último trabajo en esta institución educativa, me dijeron, bueno, este próximo año tú te vas a encargar de todos los grados, incluso los grados superiores, es decir, 10º y 11. Y allí, por favor, le refuerzas proyecto de vida. Y yo dije, no, yo voy a cambiar eso. No, eso lleva toda la vida en este colegio así, no, eso no se puede cambiar. Yo le dije, no, yo quiero enseñarles propósito de vida. Porque ellas pueden haber hecho su proyecto de vida muy bien hecho, sin conocer su propósito de vida. Y yo necesito que ellas empiecen a encaminar por propósito de vida. Vamos a ver la diferenciación. Propósito de vida tiene que ver con conocer el propósito que da sentido a tu vida. Es decir, propósito tiene que ver con significado. ¿Qué vuelve significante tu vida? Primero para ti, porque tiene que tener un significado, ¿cierto? Tiene que significar algo lo que estás haciendo, lo que estás estudiando, lo que estás realizando, lo que estás desempeñando. Tiene un significado muy especial. Como significa, precisamente, por eso habla del propósito, como significa, no importa el sacrificio, porque vamos a tener que hacer muchos hablando de llamados y hablando de propósitos. No importa cuánto haya que madrugar, cuánto haya que trasnochar, cuánto haya que extenderse, cuánto haya que sacrificarse, pero aquí está hablando de un significado. El proyecto pues se elabora con base en la experiencia de otros, o la que ha tenido cercana, o con la que he tenido yo, sobre todo yo en lo personal, ¿cierto? Es decir, yo en este corto tiempo de vida he visto que se me facilita el tema de los números, dicen algunos, me gusta la experimentación, dicen otros, me gusta defender a mis compañeros y a mis compañeras, dicen otras personas. Es decir, esa poca o mucha experiencia que se tiene en la vida, pues se empieza a elaborar algo más organizado, que se convierte en un proyecto de vida. Y el llamado, aquí dice que el llamado es por parte de Dios y la respuesta es por parte del hombre. Es decir, en el llamado
hay un doble punto de vista, porque Dios llama y el hombre responde, el ser humano responde. Por eso se habla de un llamado, es interactivo. Dios no solamente se queda llamándonos eternamente, sino que hay una respuesta, como lo veíamos con el celular, positiva o negativa. Cada uno de nosotros miramos si aceptamos la llamada o si declinamos esa llamada y decimos, pues ahora estoy muy ocupado. Así como cuando uno no puede responder, ¿no? Uno dice, qué molesta. No decimos así, pero de pronto hay momentos, ¿cierto?, que no se puede contestar. Entonces le decimos, bueno, hoy tenemos la posibilidad de dejar audio, ¿cierto? De decir, bueno, coloque un audio, no podcast, un audio, ¿cierto? Son audios que hay que dejar. Bueno, muy bien, vamos a hacer la introducción, pero yo sé que estos conceptos son primarios, vamos a ir avanzando un poco en el tema. Y aquí empieza una verdad central, y es que el ser humano, el hombre, ha sido llamado a la existencia para trascender como persona. No hay una cosa mayor que nos convierta en seres trascendentes que ejercer nuestro llamado. Es decir, va más allá de lo que se nota, porque trasciende. Es decir, te puedo decir una palabra a ti, o alguien te puede decir una palabra de acuerdo a su llamado, y años después te vas a acordar de eso. O puede que tengas hijos y se la repitas a tus hijos, porque eso trasciende. De vez en cuando me encuentro ex estudiantes en la calle y hola profe, y me abraza y digo, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Ya incluso algunos con hijos, y digo, ¿cuántos años tengo yo que ya tienen hijos? Increíble, ¿cierto? O sea, adelantaron o me atrasé, bueno, no sé, pero el tema es que yo me acuerdo de una clase suya que me enseñó eso, interesante, yo no me acuerdo de esa clase. Dice, eso me ayudó a pensar mejor, me ayudó con mi mamá que tenía problemas, me ayudó con mis estudios, me ayudó, porque cuando el hombre ha aceptado su llamado, empieza a trascender. Y no solamente en otras personas, en él mismo. Siente que lo que hace, que lo que dice trasciende, va más allá de una palabra, va más allá de una acción, va más allá de un decir, se vuelve trascendente. Y por eso tenemos un paréntesis allí, dice, ya no es un trabajo, sino una realización. Es decir, es aquello, yo me doy cuenta que estoy trascendiendo porque me siento realizado. Uy, me siento plena en esto que estoy haciendo, dicen algunos. Uy, yo me siento tan bien. Uy, pero te toca todos los días, no importa. Me siento realizado como ser humano, como hombre, algunos dicen como mujeres, como persona. Siento una realización de vida en esto que estoy haciendo. Y por eso dice, la vocación sin excepción se traduce en ¿cuál es la tarea que voy a realizar? Es decir, aquí llamamos un poquito a la acción. Porque hay gente que dice, no, yo tengo un llamado, eso lo vamos a ver más adelante, pero tengo un llamado gigante, mejor dicho, yo voy a trascender y todo. ¿Y qué estás haciendo ahora? No, pues ahora sí con ese llamado, nada. No, este llamado dice, sin excepción, se traduce a ¿cuál es esa tarea o esas tareas que se van a empezar a realizar? Porque es la manera de trascender, de ser significante para otros. Continuamos acá. Porque hablando de vocación humana, podemos decir que cada hombre, cada ser humano es un ser único e irrepetible. Es decir, Dios nos diseñó, nos creó únicos e irrepetibles. Por eso estar tratando de imitar al otro todo el tiempo. Yo sé que tenemos figuras, mentores, yo sé que tenemos referentes, yo sé que tenemos personas que dijeron, wow, qué buen ejemplo nos dan, ¿no? Pero eso de que, a ver, ¿cómo se cortó el pelo? Ay, yo también, aquí está rayita, oh, wow, me parece. No, somos únicos. Esa esencia que Dios te dio, te la dio a ti. Para que fueras, es decir, contigo se rompió el molde. Amén. Ya. No es de imitar y de copiar al otro en todo lo que hace, habla, no. Tú tienes un diseño único
No, pero es que yo veo que al otro le va bien con eso. Sí, pero es al otro. A ti te va a ir bien con otra cosa. Ah, bueno, de pronto con lo mismo. Sí, pero con tu esencia, con tu estilo, con tu diseño, con tu personalidad, con lo que tú cargas. Yo he contado en algunas ocasiones, si no lo ha escuchado se lo cuento a usted, que yo pensaba, yo decía dentro de mí, hablando del llamado, que yo nunca podía ser pastor, porque en otra iglesia que estaba con mi familia materna, yo veía que los pastores, bueno, todos tenían saco y corbata, no tenía problema con eso, pero todos eran muy serios, no hacían chistes ni nada, así. Y yo decía, pero yo soy muy recochero, ¿yo cómo voy a ser pastor? Eso era imposible, yo creo que Dios no me llamó a eso. Y lo veía con mucho gusto, Dios lo bendiga, y yo decía, no, el cambio de personalidad que yo tengo que hacer. Y claro, a mi mamá le mandaban notas porque decía, no dejo de dar clase, mucha recocha, se ríe por todo, molesta, cansón. Yo nunca voy a cambiar, ¿cierto? Decía. Pero no, me di cuenta que hablando del llamado, cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, ¿cierto? Yo entendí que mi vocación humana, mi llamado es molestar a mi esposa, ¿cierto? O sea, molestarla, recoger, es mi llamado. ¿Lo hago bien o no lo hago bien? Bien, dice aquí. Un aplauso para la esposa que aguanta. Claro, me ha aguantado todos los años, ha soportado. Pero aquí hay una aclaración, y es que algunos dicen como el negrito del batey, ¿cierto? El trabajo lo hizo Dios como ¿qué? Castigo. Como un castigo. No. Cuando uno va a Génesis capítulo 2, versículo 15, ahorita vamos a empezar a leer la Biblia. El hombre antes de la caída ya trabajaba, ya cultivaba el huerto. Entonces el trabajo no fue consecuencia, ni fue castigo de la caída. No, al contrario, el trabajo nos realiza. Usted se imagina todos los días en la casa mirando para el techo, sin hacer nada, mirando día a día los chismes que presentan ahí y todas las telenovelas. ¿Usted se imagina una vida sin significado? Eso me parece muy aburrido, ¿cierto? Muy frustrante incluso para algunos. Así que el trabajo no es como con resignación, bueno, toca ir a... No, con realización, con gozo. ¿Tienes un emprendimiento? Bueno, vas a abrir el emprendimiento con realización, ¿cierto? Con sentido de vida, con vocación. Y sigamos acá. Porque el hombre llamado a la vida, hablando de vocación cristiana, descubre además un llamado a la fe. Entonces ya hemos hablado un poquito de la profesión, de la ocupación. Vamos a hablar de ese llamado que viene desde la fe. Por eso dice, ese segundo llamado descubre que Dios es Padre y que le llama por Jesucristo para ser su hijo. Ese es un llamado que todos empezamos a tener. Dios no excluye a nadie. Dios no aparta a nadie. Dice, bueno, estos son buenos, los llamo. Estos son malos, no los llamo. No. El llamado de Dios es para todos. Por eso hay una clasificación en el llamado. Vamos a hablar de un llamado general y un llamado particular. Empecemos hablando del llamado general. Cuando hablamos de general es para todo el mundo, sin excepción. La pregunta es que Dios llama ¿a quién? Bueno, a toda persona a aceptar su amor, a ser santos, al arrepentimiento, a someternos a su señorío, a recibir su salvación. ¿Dónde lo vemos? Segunda de Timoteo capítulo 9. Vamos a leerlo, ahorita sí, abramos la Biblia por favor. Nuevo Testamento, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Bueno, vamos a ver allí rápidamente. Nuevo Testamento, páginas finales de la Biblia, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Dice esta versión, quien nos salvó y llamó, vamos con ese verbo allí, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino
según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este es un versículo que tiene mucho contenido, tiene mucha teología, diría yo, porque nos está hablando de varios términos. Primero nos dice que ese llamamiento no es cualquier llamamiento, es un llamamiento santo. Es decir, no es no, es un llamamiento santo. Viene de parte, por eso que Dios llama. Y sigue diciendo, no conforme a nuestras obras. Ay, descansamos allí, porque si fueran nuestras obras, no mereceríamos ese llamamiento. Dice, no conforme, porque algunos dicen, uy, como Dios vio que yo era tan bueno, tan juicioso, tan buena persona, un don bueno, me llamó. No, dice, no conforme a tus obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue. Es decir, hay un propósito de parte de Dios, pero también hay una gracia. La pastora nos ha venido hablando de la gracia en el último tiempo. Es decir, hay un regalo inmerecido de parte de Dios, hay un favor de Dios. Por eso habla de ese llamamiento. Pero ese llamamiento, ¿a qué es? Dice, aceptar su amor, al arrepentimiento, a someternos a su señorío, pero también a recibirlo. Si usted de pronto está aquí y no ha hecho caso de este llamamiento, no le ha dado aceptar llamada entrante, yo le invito a que hoy lo haga. Que usted piense y diga, uy, es verdad, Dios me está llamando a ser su hijo. Por eso dice, todos los salvos son enviados a la tarea de reconciliar al mundo. Este es un llamamiento también general. ¿A quiénes? A los salvos. Es decir, usted ya aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Bueno, ya lo aceptó. Ahora viene otro llamamiento general, es para todos los que le han aceptado. No los que son pastores, ministros de adoración, cantores, danzores, no, eso no. Es para todos los que le han aceptado, y es a eso, enviados a la tarea de reconciliar el mundo. Ese es un llamado que todos tenemos. Por eso la Biblia habla del ministerio de la reconciliación. Todos tenemos ese llamado. No, es que no, Dios por aquí no. No, vamos a reconciliar el mundo con Dios. Tenemos ese llamado. Usted diga, uy, pero a mí la pastora nunca me ha dicho que haga eso. No, pero Dios te lo está diciendo. Ese es un llamado que tenemos todos. No tenemos excepción allí. Y también dice a su pueblo, de todos los que le hemos aceptado, a participar en la misión de Cristo. ¿Cuál es esa misión? Bueno, vamos a leer Evangelio de Juan muy rápidamente allí. Juan capítulo 20, versículo 21. Yo no tomé el tiempo cuando empecé, si alguien me hace señas. Yo, a las 11 en punto. Oh, muchas gracias. Juan, muy bien, eso está bien. Juan 20, 21, quiere decir que se me está acabando el tiempo, ¿cierto? Bueno, no. ¿Seguimos? Sí. ¿Paramos? Bueno, está un poquito largo hoy, pero yo quiero sentar bien las bases del llamado. Juan capítulo 20, versículo 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, Jesús está diciendo, Dios, mi papá, me envió con una misión y la estoy ejecutando. Decía Jesús, yo estoy haciendo la tarea. Pero así como Él me envió, ahora yo los comisiono a ustedes y los envío a ustedes para que participemos de su misión. Esa misión, hoy, esta mañana la pastora lo decía en la clase, es no hablar de Cristo, sino hacer discípulos de Cristo. Amén. Y estamos invitados a participar de esa misión. A mí me parece interesante, me parece llamativo, me parece que el Señor ha tenido mucha gracia con nosotros, que poderoso, que nos haya llamado a nosotros. Bueno, esta es una misión especial, ¿la quieres aceptar? Puedes participar. Como dijo Timoteo, no por tus obras, no porque te lo ganaste, sino porque te estoy llamando conforme a mi propósito y conforme a la gracia que deposito en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el llamamiento del Señor. Pero sigamos viendo un poco sobre lo que tiene que ver con eso. Hablemos del llamamiento particular. Puede ser un llamamiento general a todos los cristianos.
a todos los hijos de Dios. Pero algunas personas entonces empiezan a preguntar, oye, pero yo cómo sé que Dios me llamó a una tarea específica, a algo propio. Yo cómo sé si Dios me llamó a ser pastor, me llamó a ser maestro, me llamó a ser evangelista, o sea, yo cómo sé eso. Bueno, vamos a mirar algunas cosas, porque el llamado, hay que decirlo, es personal y específico. Aquí, como un embudo de lo general a lo particular. El llamado es personal y es específico. Yo les he contado un poco, yo nací en cuna cristiana, ¿cierto? Nací en la banca de la iglesia prácticamente. Desde los 11 años estoy predicando la palabra de Dios. Yo estudié incluso en un colegio cristiano en Cali. Y entonces en ese colegio se hacían devocionales, se leía un librito, nuestro pan diario, el devocional. Un día yo levanté la mano y dije, no, yo no quiero leer ese libro, yo quiero dar el devocional. Ah, bueno, aparte de las tareas académicas, entonces una tarea más, preparar el devocional todos los días. Y todos los días, yo dije todos los días. Y empecé delante de mis compañeros allí a pararme con un Nuevo Testamento azul. Y claro, aunque el colegio era cristiano, no todos eran cristianos. Entonces la burla al pastor, y eso me molestaba. Y se burlaban más porque yo era muy burletero. Era muy burletero. Y entonces, pues, si uno se burla, hay que dejar que se burle, ¿cierto? Hay que aprenderse a reír de uno mismo. Yo no me podía enojar. Así que yo seguía riéndome con ellos. Pero qué especial que con el pasar del tiempo, de los meses haciendo el devocional, en el descanso me llamaban, Harold, vení, contame. No, es que necesito un consejo, tengo una situación. Todos los que se burlaron de mí, que era pastor, y se reían. Y cuando empezaban a hablar, se ponían a llorar allí en el descanso. Yo tenía 11 años. Yo no sabía dar consejería ni nada. Pues vamos a ver qué dice la Biblia. Yo sacaba mi Nuevo Testamento azul y allí, eso era mi descanso. Mientras ustedes jugaban al escondite, yo estaba dando consejería en los descansos. Lo bueno es que me gastaban dedo de la tienda, ¿no? Me decían, ¿quiere dedo? Sí. Ah, bueno, yo decía, bueno. Eso era lo bueno, ¿no? Que no podía tener allí ese gasto. Pero hay un llamado, ¿no? Más adelante, pasando los años, ya más o menos de 15 años, un adolescente ya mayor, estoy en una iglesia bautista, y hay una prédica de mi pastor que me voló, wow, fue impresionante. Él estuvo hablando sobre el bautismo. Fue una prédica sencilla que él hizo. Pero yo estaba en una banca allí sentado como con 200 personas, los que conocen, ¿cierto? Y yo, como dijo Camilo esta mañana, yo sentí que el foco de la cámara estaba sobre mí. Yo me sentí solo allí y yo sentí que Dios me hablaba. Me empezó a llamar al ministerio. Me empezó a llamar para hacer cosas para Él. Y yo estaba allí muy asustado de 15 años, queriendo vivir la juventud, queriendo vivir muchas cosas, pero Dios llamándome. Por eso estamos diciendo que el llamado es personal y es específico. Miren lo que dice Hebreos. Vamos a leer Hebreos. Hebreos es un texto bien interesante allí al final de su Biblia. Hebreos capítulo 5, versículo 4. Y dice así: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es decir, Dios llamó a Aarón, un llamado específico, un llamado contundente, un llamado personal. Dios nos llama por nombre propio. Dice la Biblia, te llamé por nombre propio, mío eres. No es que Dios reparta llamados así al azar, no. Es un llamado personal y un llamado específico. Y también dice que corresponde a su plan para la humanidad y su expresión de amor. Esos textos que están ahí es cuando Jesús ve la multitud y dice que tuvo compasión de ellas porque los vio como ovejas
sin pastor. Y dice que se conmovió, ¿no? Lo conmovió. Eso es lo que nos debe conmover a nosotros, ¿cierto? Mucha gente que anda como sin un pastor, no anda, y bueno, estamos hablando de un pastor físico, estamos hablando del pastor supremo, que es Jesús, que nos pastorea a nosotros. Y hay algo para destacar, y es que con cada persona existe un ministerio. Eso yo quería decirlo esta mañana. Es decir, si aquí hay 30 personas, hay 30 ministerios. Nadie puede decir esta mañana, no, yo no tengo ministerio. Y aclaro, el café no es un ministerio, yo sirvo el café. Por supuesto está enmarcado dentro del ministerio del servicio, hay gente muy servicial, qué bueno por eso, gloria a Dios por esas personas, las necesitamos. Pero Dios te llamó a trascender en tu ministerio, a ir mucho más allá. Así que si estás aquí escuchando esto, porque tienes un ministerio de parte de Dios, hay un llamado de parte de Dios. Y dice que el llamado es para extender el reino de Dios. Todo con lo que Dios te equipó, dones, talentos, habilidades, es para extender el reino de Dios. No es para sacar pecho, no es para figurar, no es para fotos, no es para la farándula, no, es para extender el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso esta mañana? Para que extiendas el reino de Dios entonces. Y hay un profeta, no es él, no, esa es una foto de referencia. Me dice, ay, Jeremías tenía celular, wow, increíble, ¿no? Jeremías, chévere. No, es una foto, había que ponerle ahí foto de referencia, ¿no? Pero llama la atención porque él sí aceptó la llamada, miren, señor, que está ahí. Pero hay un profeta, Jeremías, llamado el profeta llorón, que se dice que aproximadamente fue llamado a eso de los 20 años. Muy joven, ¿no? 20 años. Profeta llorón, bueno, para los que no, de pronto no saben, pues Jeremías también escribió Lamentaciones, el libro de Lamentaciones. Y se llama Lamentaciones porque son puras lamentaciones. Así de sencillo. Para no decir, uy, estudió 7 años para decir eso. No. Es muy sencillo, ¿cierto? Es muy sencillo. Pues se lamentó, Jeremías, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí por eso se le llama el profeta llorón. Y en cuanto a su llamado, que de pronto ahorita vamos a ver algo de eso, específicamente de Jeremías, tenemos que decir también que el llamado nunca excluye lo que somos y lo que Dios nos ha permitido tener y adquirir en nuestra vida profesional. Es que algunos piensan que para aceptar el llamado que hace Dios, uy, pero yo tengo como 3 carreras y entonces yo tengo que dejar eso por basura. No. No, trae eso al llamado. No, pero yo nunca he estudiado nada, pero yo he sufrido en la vida. Pues trae eso también al llamado. Eso es insumo para el llamado también. No, pues yo he ido en la vida sin pena ni gloria. Yo la verdad pues no mucho. Solamente tengo 8 hijos pues que repartí por allí. Bueno, por ahí se empieza la iglesia. ¿Cierto? Con 8 hijos ya la iglesia, wow, pues tiene mucho capital. Es una buena iglesia para empezar. Está hablando del llamado. Así que no pienses que solamente con lo que es, voy a decirlo así, ojalá se entienda, con el conocimiento, no, yo tengo que conocer mucho bíblicamente para aceptar el llamado, es necesario, pero todo lo que estudiaste, lo que has hecho en tu vida personal, familiar, profesional, académica, Dios incluye todo eso para ti. Algunos piensan, ¿para qué me servirá esto? Bueno, Dios te va a ir mostrando el camino, cómo usar ese talento, esa idea que Dios te dio para el llamado. Y generalmente es el punto de partida para muchos llamados específicos. Es decir, la pastora nos lo ha dicho muchas veces, es que el llamado está afuera, no aquí. Porque ustedes ven 2 o 3 ministerios visibles aquí, ¿cierto? Ustedes ven allá multimedia, ven la alabanza, ven los predicadores, dicen, pero no me veo en ninguno de esos. Pero afuera, ¿cuántos ministerios hay por realizar? ¿Cuántas necesidades hay? Hay muchísimas, ¿cierto? Y aquí algo que quiero destacar es que incluye su experiencia como persona, su preparación intelectual, emocional
siendo estas un complemento para el desarrollo de su vida ministerial. Nunca pensé que cuando tuve ¿cómo dice? El fracaso matrimonial, ¿cierto? Eso iba a ser un insumo muy importante en el ministerio. Pude dar en su tiempo muchas consejerías a parejas que estaban tomando la decisión, o que incluso, según ellos, la decisión estaba tomada. Y pude estar allí con ellos, regalándoles una palabra de consejería, una palabra de sabiduría de parte del Señor, diciéndoles: mire, ustedes se pueden divorciar, pero lo que va a pasar es esto, y esto va a ser desastroso para sus vidas. Así que el Señor permitió que toda esa preparación emocional incluso sirviera para el ministerio, para ejercer mi llamado. Así que hoy hay que aceptar la asignación, porque fuiste creado para añadirle vida a la tierra, no para quitársela. Porque algunos están respirando de gratis, no están haciendo nada por la vida, para la vida, ni para Dios, ni para la familia, ni para nadie. ¿Qué están haciendo? Aquí, robando oxígeno. No. Acepta tu asignación. Hay un llamado de parte de Dios a todos nosotros. Bueno, es tu decisión, ¿cierto? Siempre está en tus manos. Fíjate que el celular lo tenemos en las manos. Siempre está en las manos aceptar o declinar la llamada. Algunos dirán: pero no estoy preparado, me cuesta, siento que me falta más, tengo muchos errores, muchas fallas. Bueno, vamos a seguir viendo algunas cosas. De hecho, se me olvidó decirlo al principio, yo traje un obsequio para cada uno de ustedes, literalmente, no es simbólico, es un obsequio para... Yo sé que todos no lo van a aceptar, pero sí tengo un obsequio para cada uno de ustedes, que si se quedan hasta el final, se los voy a dar. Primero que no les puedo dar, ¿listo? Entonces, si termino a la 1, hasta la 1. Bueno, muy bien. Hablando de Jeremías, un poquito más de Jeremías. Fíjense, este profeta lloró. Algunas características, no alcanzamos a verlas todas, pero algunas. Se halló solo, incomprendido, difamado y perseguido. El aceptar el llamado no es fácil. No es fácil. Porque no te van a comprender. ¿Cómo así que? Yo recuerdo incluso en mi familia cercana, mi familia más cercana, cuando yo dije que yo estaba llamado a las cosas de Dios, eso fue como raro. Sí, pero ¿qué te vas a poner a hacer mientras? Pues servir a Dios. Bueno, sí, muy bonito, pero mientras, servir a Dios. Eso no es tan fácil de comprender. Eso no es así tan facilito. Mire, les iba a dar un testimonio un poquito. A eso de los 21, 22 años, 23 por allá, tuve la oportunidad de trabajar en un área de investigación de la Universidad Nacional aquí en Palmira. No como investigador, porque estaba muy pelado todavía, muy chico. Pero estaba allí en el área de asistente, de ayudante. Y tenía un buen sueldo. Yo ganaba bien en ese momento, me pagaba la universidad. Pero en ese momento, yo empecé a sentir un fuego en mi interior que me llamaba. Y todas mis noches no podía conciliar bien el sueño, sabiendo y sintiendo que Dios me estaba llamando. Y entonces mi jefe me dijo por esos días: Harold, muy buen trabajo, te felicito, has hecho las cosas bien, vamos bien, pero te tengo una noticia, es que estás trabajando aquí, pero te va a salir un contrato mejor que el que tienes. Y yo seguía sintiendo ese. Y todo lo que yo leía en la Biblia hablaba del llamado. Hablaba de Jeremías, de Isaías, de todos los llamados. Yo decía, pero o sea, lo lógico aquí es irme para ese contrato, porque financieramente es muy jugoso.
Me iba a ganar casi lo de un profesional sin ser profesional, en un buen tiempo. Ya, prepárese, le quedan 2 meses, 2 o 3 meses creo que me faltaba para terminar mi contrato y continuar con el otro en otra entidad, con muchas mejores prestaciones, más dinero, una oficina, bueno, tantas cosas a esa corta edad. Y yo empecé a luchar con el llamado. Por eso me dice allí, ¿cierto? Dice, no tuvo ni vida de familia ni amigos, difícil. Y cada noche yo sentía un fuego que ardía más. Decía, o sea, yo sentía que Dios me estaba llamando a servirle tiempo completo. Es la verdad. Y yo decía, no, pero yo o sea, tiempo completo, pero yo tengo un buen trabajo. Y entonces recuerdo que por esos días nos invitaron a un campamento, un retiro espiritual en Chipre, Cali, en kilómetro 30. Yo fui sin mucha expectativa al campamento. Estuvimos allí escuchando, pues fue un tiempo de retiro, ¿cierto? Desconectarme. Pero también le pedí a Dios que me ayudara a tomar una decisión, y si el campamento era, pues ese era el momento. Y estuve allí, y yo no sabía quién eran los invitados. Apareció una parejita de extranjeros, unos gringos allí hablando enredado, y ellos empezaron a hablar del llamado también. Empecé a escucharlos. Y al final dijeron, después de 3 días de charlas, conferencias, oraciones y todo, dijeron, bueno, y estamos necesitando, dijo el señor, el gringo, y estamos necesitando una persona, que sepa o que haya estudiado algo de comunicación social. Sí, yo estudié eso, dije yo. Porque lo necesitamos en los medios, ¿cierto? Pero lo necesitamos de tiempo completo. Eso me partió. Yo me vine de ese campamento, wow. Yo lo único que pude hacer esa semana fue renunciar, pues yo no aguantaba más eso. Y mi jefe me miró y yo vi el otro contrato, yo ya hablé de ti, ya presenté tu vida, ya habló por mí, tú presentó mi hoja de vida. Yo le dije eso, es que no lo vas a entender. Yo como le decía, es que Dios me llamó. No, yo como le digo eso, ¿cómo se lo explico? No tenía cómo, no, la verdad son razones personales. Pero no puedo seguir trabajando. Nadie me ofreció un sueldo. Solamente me dijeron, usted por fe va a trabajarle al Señor tiempo completo. Y no me arrepiento ni un solo día de haber dicho que sí a ese llamado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jeremías dice que Dios rehúsa los ayunos y holocaustos de aquellos que vagan lejos de Él. Usted puede ayunar, orar, venir a la iglesia, pero si usted está rehuyéndole al llamado, nada de eso sirve en la presencia de Dios. Yo no estoy en contra del ayuno y la oración, pero ¿de qué sirve ayunar y orar cuando usted con sus actos, con su vida le dice no a Dios? Yo sé que aquí hay gente que Dios la está llamando y le está haciendo un llamado preciso, conciso, pero yo también sé que hay mucho miedo. Yo entiendo eso. Yo entiendo ese miedo. Entonces yo ¿qué voy a vivir? Y mire, viví cosas muy extrañas, muy particulares. Porque cuando yo renuncié, yo dije, porque era para hablar por radio, allá en Cali, estaba emocionado, yo estudié esto, chévere. Entonces cuando llegué a Cali en mi motico, bueno, ¿y dónde queda la emisora? No, ese contrato con la emisora se acabó. Ay, ¿cómo así? Y yo ya había renunciado. Bueno, pero ¿qué hay que hacer? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Nosotros te vamos a entrenar para que tú vayas y compartas de Dios en las universidades. ¿Cómo así? Sí. Vas a las universidades y hablas de Dios. ¿Y yo con quién más? No, usted solo.
¿Yo solo? Claro, y me empezaron a entrenar. Y entonces me empezaron a entrenar, a decir, bueno, yo emocionado, yo todos los días iba a Cali, pero nadie me pagaba nada. Y entonces yo un día dije, bueno, yo tengo una pregunta. O sea, así como cuando uno pregunta, ¿cierto? O sea, ¿hay salario para ganar? ¿Dan una ofrenda, por ejemplo? Y el Señor me dijo, no damos nada. Y entonces yo le dije, pero yo estaba contento aprendiendo, yo estaba contento. Entonces yo le dije, bueno, ¿y entonces qué? Me dijo, te vamos a entrenar para que tú levantes socios inversionistas en tu ministerio. Yo, ¿cómo así socios? Yo nunca he escuchado eso, socios inversionistas. Yo, sí. ¿Tú conoces personas que te quieren? Yo le dije, sí. Bueno, vas a ir a ellos y le vas a decir si quieren apoyar tu ministerio. Vas a ser tu propio jefe. Exacto, algo así. Y él le dijo, pero ¿cómo así? Yo, sí, claro. Entonces tú les dices lo que estás haciendo en la universidad, lo que estás compartiendo, les vas a dar un informe mensual y le vas a decir que si te quieren apoyar con una ofrenda mensual. Y ellos van a decir sí, no y cuánto es la ofrenda. Entonces me da la cara de vergüenza ir a tocar la puerta y decir, ¿usted me quiere ayudar en el ministerio? Pero yo lo hice. Yo me envalentoné. Yo dije, bueno, vamos a hacer eso. Yo tengo mucha pena de hacer esto. Y empecé a buscar hermanitos y hermanitas de la iglesia. Dicen, hermanito, ¿cómo le parece? No, le cuento la universidad más chévere que está haciendo. Y yo le contaba la universidad. Y al final le decía, había un formato. Entonces yo sacaba el formato. ¿Quiere ser socio inversionista del ministerio? Y le conté, ¿qué es eso de socio inversionista? No, usted da una ofrenda mensual. Había gente que decía que sí. Y cuando yo todo contento, yo me iba a la casa y leía cuánto puso, decía 1,000 pesos mensuales. Aunque era hace muchos años, 1,000 pesos era muy poquito, ¿no? Otros ponían 2,000, otros 3,000. Pero nunca me faltó. Nunca aguanté en ese tiempo. Siempre Dios proveyó todo lo que yo necesité. Nunca mi moto se quedó sin gasolina, nunca se quedó sin lavar, sin el mantenimiento, sin la comida, los servicios, todo el día nunca me atrasé en nada, porque Dios siempre proveyó. Al que Dios llama, Dios provee. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te va a proveer. Y hay unas razones psicológicas en el llamamiento. Aquí sí me toca correr un poco más, porque vamos más rápido. Hay un factor psicológico, hablando del llamado. Algunos aceptan el llamado, como dice allí, como un deseo inconsciente de aceptación. No han sido aceptados en su familia, en su colegio, en la sociedad, y dicen, ay, pero aquí sí me aceptan. Uy, la gente como que me recibe, y se meten al llamado. Otros, un deseo inconsciente de figuración. Es inconsciente. No dicen, ay, sí, yo me voy a meter al ministerio para que me vean. No lo están pensando. Pero cuando se examinan las motivaciones más profundas, se sabe que sí quieren figurar. Otros porque sienten culpa, por lo que sea, no sé, un pecado, el pasado, lo que sea. Entonces dice, mi manera de limpiar esa culpa, de expiar esa culpa, es sirviéndole a Dios. Entonces yo me meto al ministerio. Incorrecto. Un deseo, consciente o inconsciente, de satisfacer a una figura de autoridad, los padres o los pastores. Nunca en su casa sintieron que pudieron satisfacer a sus papás. Y entonces dicen, esta es mi oportunidad de que me digan, lo hiciste bien. De que una figura de autoridad diga, te felicito, qué bien por lo que hiciste. Ingresan al ministerio. Y otros, todo está muy mal, ¿no? Otros, un deseo inconsciente de poder. Yo aquí así voy a mandar, papá. Hágame el favor y me corre eso aquí. No me había dicho. De poder. Estos son los factores mal habidos, mal hechos en el ministerio, llamado. Pero sigamos. ¿Cuáles son los componentes de un llamado? Mire usted, para que sea más específico.
Esto lo viví yo, pero también lo dice la Biblia. Una convicción interna que persiste en el tiempo. Eso no se le quita. Al contrario, eso aumenta. Yo no podía dormir por las noches tranquilo. Cada noche era peor. Yo no podía conciliar el sueño. Yo me desvelaba mirando hacia el techo. Ya había hecho mi devocional, ya había leído la Biblia, ya había orado. Pero seguía así, no, pero tienes que servir al Señor. Viene una voz allí, tienes que servir al Señor, tienes que servir al Señor. Me resistía a eso, pero eso no se acabó. Porque cuando es un tiempo corto, es algo emocional. Usted escuchó algo por allí, cantó una canción, escuchó una predica. Ay, sí, yo quiero ir a las naciones y predicar y todo eso. Ayer alguien me estaba contando que tuvo una experiencia misionera en el Amazonas. Le digo, ¿usted de paseo o a predicar? Me dijo, fui a predicar. Y me estaba contando la experiencia. Me dijo, usted no sabe cuánto yo valoré un helado de 200 de la tienda. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque llegaba una lancha cada 8 días con un helado de yuca horrible. Mal hecho, pero nos lo comíamos como si fuera, uy, un potsi, así, una cosa así, un creso. Ay, qué cosa tan rica. No había neveras por ningún lado. ¿Usted sabe cuánto valoré una Coca-Cola fría? Uf. Cuando llegaba la lancha cada 8 días con esas Coca-Colas frías. Entonces, usted en ese tiempo te dice, ay, yo quiero hacer eso. No sé. Pero persiste en el tiempo. 2, la visión cosmológica del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene una visión del mundo panorámica. Y usted sabe que este mundo está en crisis. Y usted dice, con lo que Dios me equipó, yo puedo colocar un granito de arena en este mundo, para esta crisis. Una voz interna que te impele a seguirla. Es decir, esa voz nunca se va a apagar. Cuando tú no aceptas el llamado, esa voz es más fuerte y más fuerte y más fuerte, porque te está llamando el Señor. La confirmación de los creyentes que te rodean. Hay personas que te dicen, uy, qué bien lo haces, pero no te están aplaudiendo por aplaudir. No, es porque de verdad tu palabra les llegó, porque lo que estás haciendo les gustó, porque lo que estás logrando les sirvió. Entonces los demás creyentes dicen, bien. Porque cuando los demás creyentes están calladitos, o sea, si tú estás cantando, yo siempre pongo, qué pena con la alabanza, ¿no? Estás cantando, ¿cierto? Y cantas bien, pero se te escucha horrible. Entonces ningún creyente te va a decir, qué bueno que lo hiciste. Porque aquí hay una confirmación del llamado, es decir, para eso somos un cuerpo. Dios usa el cuerpo, la iglesia, para confirmar tu llamado. Y hay un deseo inmenso de servir a Dios y de servir a la humanidad. Tú no concibes tu vida sin el servicio a Dios. No la concibes así. Yo tengo que servir a Dios. Y por supuesto, si sirves a Dios, vas a servir a tu prójimo también. Amén. Eso es lo que va a pasar. Y hay unas preguntas que ustedes no van a responder ahora, porque no van a alcanzar, pero que sí pueden hacerlas internamente. Son preguntas para que se lleven a su casa, porque les va a ayudar a definir el llamado. ¿Qué desea Dios de mí? Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado eso. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Reconozco las capacidades que Dios me ha dado? Algunos no. Algunos le dicen, haga una lista de las capacidades y haga una lista de sus defectos. ¿Cuál hace más rápido? Porque las capacidades a algunos les cuesta reconocer las que Dios se las dio. ¿En qué áreas Dios está trabajando en mi vida? Uy, yo siento que Dios está trabajando muy fuerte en esta área. Bueno, allí hay un campo de llamado. ¿Conozco el plan o los planes de Dios conmigo? ¿Alguien se ha preguntado eso? Bueno, yo sé que Dios tiene para mi vida, para mi propósito, para mi proyecto. ¿Puedo ver lo que está haciendo Dios a mi alrededor? Porque Dios está trabajando a nuestro alrededor. Hay un discipulado, yo lo hice y lo di antiguamente, que se llamaba Mi Experiencia con Dios. Y ese discipulado de Mi Experiencia con Dios promueve que una forma
de hacer la voluntad de Dios, pero también de empezar a cumplir tu llamado, es estar muy pendiente en Dios a tu alrededor, en qué está trabajando, porque hay cosas que Dios ya está trabajando, que tú escuchas algo y tú dices, uy, yo venía orando por eso, Dios está trabajando allí. Entonces es más fácil fluir, porque Dios ya está trabajando. Y otra pregunta es, ¿cuáles son las necesidades prioritarias en el mundo? Prioritarias, necesidades todas, pero prioritarias que tú digas, me identifico con eso. Yo creo que a esas necesidades le puedo aportar esto. Yo creo que a esto puedo yo incrementarle un poquito y no quitarle, sino incrementarle. Hay mucho más para decir del llamado, pero no quiero hablar mucho del llamado. Pero hay algo que sí quiero rescatar y destacar en esta mañana. Ya para terminar, no sé que me he extendido mucho. En todo ese proceso que vemos en los personajes bíblicos, en lo que yo viví de manera personal, experiencial, sí aprendí algo, parte de todos. Es que fue doloroso, hay que decirlo, fue doloroso, pero no me arrepiento. Tuve que aprender a soltar. Soltar mis planes por los planes de Dios. Soltar mis deseos por los deseos de Dios. Soltar lo que más de pronto yo anhelaba por lo que anhelaba Dios conmigo. Pero Dios me ha sorprendido, porque todo eso me lo ha entregado Dios y multiplicado, sin yo ni siquiera imaginármelo, ni haberlo esperado. Así que yo les puedo hablar todo el día del llamado, pero si usted no está dispuesto a soltar, y soltar tiene que ver con renuncias. Yo no le estoy diciendo que siga mi ejemplo, ¿cierto? Sería muy irresponsable. No, mira que me ofrecieron un trabajo de 8 millones y como usted predicó, le dije que no. Porque yo tengo un llamado impresionante. No, eso es personal, ¿cierto? Algunos dirán, bueno, yo he sentido cerrar mi negocio y dedicarme a las cosas de... No, a ver, primero que todo, Dios es un Dios de orden. Dios hace las cosas en orden. Pero también Dios es Dios. Hay cosas que no podemos entender. Yo en ese momento yo no entendía cómo tenía que renunciar a un buen trabajo, a un buen empleo. Eran pocas horas que yo debía estar allí, de lunes a viernes, y con la promesa de un contrato mejor, por servirle a Dios, que mi jefe no veía, que nadie escuchaba, que los demás, la familia decía, no, ¿cómo así? O sea que hay una palabra clave aquí, y es soltar. No vas a aceptar el llamado si no estás dispuesto a soltar. Póngase de pie, yo quiero que me ayude a cantar. No me la sé, pero yo quiero cantarla esta mañana. Vamos a apagar las luces para que se vea bien la letra. Señor, te damos gracias esta mañana, Señor. Seguramente tu Espíritu Santo está llamando a alguien hoy. Hoy queremos soltarse. Es difícil, a veces no se entiende.